Los vítores resonaban por toda la ciudad mientras la gente miraba al grupo que atravesaba el arco, con pétalos cayendo a su alrededor. Los ciudadanos rodeaban al grupo, animando específicamente a una persona, el héroe, quien aparentemente había regresado de su viaje. El hombre de cabello corto caminaba entre la multitud, saludando con una sonrisa, mientras otro hombre, de cabello oscuro y vestido con una armadura, intentaba advertirle que no se adelantara demasiado, ya que podría ser peligroso. El hombre de cabello oscuro suspiró ante la actitud despreocupada y confiada del héroe, consciente de que la tensión era alta. Sin embargo, no podía molestarse demasiado con alguien a quien conocía tan bien. El héroe, llamado Mael, miró al hombre de cabello oscuro y le guiñó un ojo con una sonrisa. Este gesto llamó la atención de todas las mujeres que estaban detrás del hombre de cabello oscuro, quienes gritaron emocionadas, convencidas de que el héroe les había guiñado o sonreído a ellas. El hombre armado se sintió molesto por los gritos de las mujeres emocionadas y trató de mantenerlas alejadas, pues su tarea era asegurarse de que nadie se acercara demasiado a Mael. A pesar de todo, sentía un poco de celos por la atención que su amigo recibía. Más tarde, en otra parte de la ciudad, un hombre encapuchado entró a una taberna y fue recibido por el tabernero. El hombre saludó en silencio y avanzó hacia el interior de la taberna, donde todos charlaban alegremente, probablemente celebrando las hazañas del héroe. El hombre encapuchado se dirigió hacia un rincón apartado, donde el hombre de cabello oscuro, conocido como Berna, descansaba con los ojos cerrados. Al acercarse, el encapuchado reveló ser Mael. Berna sonrió y preguntó si era adecuado que alguien como Mael, el héroe, estuviera en un lugar tan ruidoso como una taberna. Mael le devolvió la pregunta y ambos rieron entre sí. Berna le dijo que ya había pedido lo de siempre para ambos, lo que emocionó a Mael. Ambos levantaron sus copas y comenzaron a hablar sobre todo lo que había sucedido desde entonces. Berna expresó su alegría de que Mael hubiera regresado sano y salvo. Los dos chocaron sus copas y bebieron el contenido de un solo trago, dejando escapar suspiros de satisfacción mientras se reían por su naturaleza casual. Aún quedaba espuma de la bebida en sus labios, lo que provocó más risas. Mael, con una sonrisa y un ojo cerrado, comentó que prefería este lugar al rígido trono en el que solía sentarse. Berna le respondió que cada persona tenía sus fortalezas y debilidades, continuando su conversación mientras avanzaba la noche. El héroe Mael era un amigo cercano de Berna. Cuando se conocieron, Berna no pensaba que Mael sería alguien con quien se involucraría, pero la vida era impredecible. En aquel momento, estar en ese mundo era uno de los mejores ejemplos de ello. Berna, quien una vez fue un hombre japonés común, criado en una familia promedio y trabajando en una empresa ordinaria, había renacido en un mundo ambientado en la era medieval de un país occidental. Se encontraba en el cuerpo de un niño, y los doctores informaron a los padres que se había despertado. Entonces supo que su nombre era Berna. Cuando intentó levantarse de la cama, todos a su alrededor, incluidos sus padres, lo detuvieron con rostros preocupados, preguntándole si los recordaba. Berna pronto se dio cuenta de que había renacido en el mundo de un juego que conocía de su vida pasada. Era un RPG real donde el héroe derrotaba al señor demonio. Sin embargo, Berna sabía que no debía apresurarse, pues había un problema importante. Este problema ocurría hacia la mitad o el final de la historia del juego. Un ataque, planeado por alguien que trabajaba para el señor demonio, devastaría la ciudad capital, llevándola a la ruina. Luego, el héroe sería coronado, lo que daría lugar a un final algo positivo. Berna comprendía que debía prepararse para el desenlace de la historia y sabía que aquella tragedia era inevitable. Justo donde estaba, junto con el hecho de que la familia noble en la que había nacido ni siquiera era mencionada en el juego, significaba que él era solo un personaje ordinario y probablemente no tendría una buena oportunidad de sobrevivir al evento. Sin embargo, esto no era algo que Berna deseara, y no quería morir por una tragedia como esa. Tras recuperarse, Berna se esforzó enormemente cada día, entrenando en el patio hasta el punto de sangrar por las manos, mientras sus padres y sirvientes lo observaban con asombro. El hombre de cabello oscuro quería ser capaz de protegerse al menos a sí mismo, así que Berna aprendió y practicó artes marciales como si no hubiera un mañana, dejando que el tiempo pasara rápidamente.
Berna se había inscrito recientemente en la academia situada en la capital de la ciudad y se le veía sentado en una silla leyendo un libro antes de ser interrumpido por alguien que lo llamaba. Este hombre saludó a Berna y notó lo serio que parecía estar, pero Berna dijo que en realidad no era el caso, aunque el compañero de clase desestimó sus palabras. El chico le pidió a Berna ayuda con algo que no entendía de política y ciencia. La razón por la que le pedía ayuda era porque Berna estaba en la cima de sus clases, lo que hizo que Berna desviara la mirada con una gota de sudor, ya que no creía que realmente estuviera logrando nada. Por la desesperación de querer sobrevivir al evento futuro, había aprendido y adquirido habilidades en el manejo de la lanza, y sus calificaciones eran buenas solo en las materias que le servían en su vida pasada. Eventualmente, el tema pareció cambiar hacia cómo había mujeres que miraban a Berna con ojos hambrientos, pero el hombre de cabello oscuro creía que solo era por su familia y su dinero, no por él mismo. El chico miró de reojo y pensó en cómo había mejores ejemplos de personas populares, ya que ya se podían escuchar los emocionados vítores de mujeres que se agolpaban alrededor del hombre de cabello corto con una suave sonrisa. Mile Harding. Este hombre era el tema principal de la academia, un héroe y también el protagonista del juego que Berna había jugado en su vida pasada. A pesar de ser un plebeyo, Mile había sido admitido en la academia como estudiante de honor, por lo que no era de extrañar que un enjambre de personas se interesara en él, tanto de manera positiva como negativa. A pesar de todo, Berna se sorprendió al ver que serían compañeros de clase. Pero el hecho de que un héroe se inscribiera en esta academia significaba que el juego estaba a punto de comenzar. Originalmente, Berna se había dedicado a permanecer como una persona ordinaria para no intervenir de forma extraña y alterar el curso del juego, por lo que no quería involucrarse en ningún asunto relacionado con Mile. Al menos, ese era el plan. Una mujer parecía saludar alegremente a Mile y le dijo que se sirviera uno de los dulces típicos de su país, a lo que el chico le sonrió y aceptó. Aunque Berna no quería involucrarse, no pudo evitar escuchar y observar lo que estaba sucediendo, espiando desde detrás de su libro mientras examinaba a Mile y a la chica. Reconoció a la chica como una persona del país vecino Sanak y se dio cuenta de que era la hija de un duque que había llegado a la academia como estudiante internacional. La cafetería de la academia se usaba para fiestas de té que servían para encontrar pareja, y estas se celebraban con bastante frecuencia. Usualmente, Berna no tenía interés en personas como esa chica, que solo buscaban acercarse a hombres apuestos. Pero antes la había visto beber una extraña medicina, así que no pudo evitar sentir la necesidad de averiguar qué estaba ocurriendo con ella, especialmente porque lo había hecho justo antes de la llegada de Mile. No sabía qué estaba tramando la chica, pero Berna estaba seguro de que estaba haciendo algo con los dulces que había estado recomendando sin cesar. El hombre de cabello oscuro comenzó a darse cuenta de que estaba pensando demasiado en la situación y que probablemente no tenía sentido hacerlo. Era mejor no involucrarse, especialmente porque no creía que algo sucediera tan pronto, antes de que el juego comenzara. Berna pensó que Mile no caería en algo tan obvio, pero, para su sorpresa, Mile comió el dulce y comenzó a sentirse mal. La chica fingió no saber qué había pasado y mostró preocupación por el chico, mientras Berna se quedaba completamente desconcertado y atónito al ver que Mile lo había comido, y se preguntó dónde estaban los escoltas de Mile. Berna estaba a punto de creer que Mile estaría bien debido a las ventajas de ser el protagonista, pero la condición del chico empezaba a hacerle pensar lo contrario. No había garantía de que los eventos se desarrollaran tal como en el juego. Sin embargo, el único con una oportunidad contra el señor demonio era el héroe, por lo que Berna haría todo lo posible para que Mile asumiera plenamente su papel. Corriendo hacia Mile, Berna tomó su muñeca para comprobar su pulso y afirmó que tanto el pulso como la respiración del héroe eran estables, a pesar de su estado actual. Creía que Mile podría ser tratado en la enfermería de la academia. La chica sentada junto a ellos cambió repentinamente de actitud, mirando a Berna con desdén y declarando que encontraría un buen médico para Mile, ya que ella era responsable de los dulces de su país que lo habían puesto mal.
Berna interrumpió sus palabras, explicando que sería inconveniente mover al chico en un carruaje y que no estaba claro si los dulces eran realmente los culpables. Por lo tanto, responsabilizar a la hija de una familia ducal no sería adecuado. El hombre de cabello oscuro sonrió a la chica y sugirió que lo mejor sería llevar a Mael al cuidado de la enfermería de la academia. La chica permaneció en silencio, observando con una expresión pesada cómo Berna se alejaba arrastrando a Mael. Berna estaba aliviado de haber conseguido llevarse a Mael y, juzgando por la conversación que la chica mantenía con sus sirvientes, era probable que su objetivo hubiera sido secuestrar al héroe. Mientras se dirigía a la enfermería, Berna pensaba en cómo manejar la situación y finalmente se encontró con los escoltas de Mael. Los reprendió por no haber estado presentes. Ellos intentaron excusarse diciendo que solo habían querido dejar a Mael a solas con la chica, ya que era una estudiante internacional y la hija de un duque, y no querían causar un problema diplomático. Berna sintió que le temblaba el ojo al darse cuenta de que estos hombres entendían los riesgos y aún así dejaron a Mael solo en la habitación. Les ordenó que informaran del asunto a un profesor y que vigilaran a la hija del duque. Los dos escoltas dudaron por un momento hasta que Berna les gritó que simplemente lo hicieran, provocando que actuaran de inmediato. Berna suspiró mientras bajaba la cabeza, exhausto. Finalmente, corrió las cortinas para revisar a Mael y lo encontró en la cama con los ojos cerrados. El hombre de cabello oscuro reflexionó sobre lo desastrosa que había sido la situación y deseó haber intervenido antes de que el héroe bebiera el veneno. Sabía que, dado que el mundo aún estaba en paz, el valor de un héroe no era tan apreciado como debería ser. Esto lo llevó a cuestionarse si Mael estaría realmente preparado para la inminente guerra desastrosa, especialmente si volvía a ser atacado de manera similar. Sumido en sus pensamientos, Berna fue interrumpido por los sonidos de Mael empezando a despertar. El héroe se sentó en la cama y fue recibido por Berna, quien fue directo al grano y le explicó que le habían servido veneno. Le dio un poco de agua y le dijo que descansara más. Continuó explicando que los dulces de la hija del duque tenían veneno mezclado, lo que preocupó a Mael por la chica, hasta que Berna le aseguró que ella estaba perfectamente bien. Mael se sorprendió de que cosas así pudieran ocurrir en la academia, y Berna teorizó que de no haber intervenido, la chica probablemente habría secuestrado a Mael, llevándolo a la embajada. En ese escenario, Mael habría despertado desnudo en la cama con la hija del duque, lo que habría generado un escándalo sobre la responsabilidad de la situación. Un plebeyo y una hija de un duque juntos por una noche habría causado un gran revuelo, pero lo más probable era que Mael hubiera sido llevado directamente a Zanak. Berna le dijo que una familia noble sería capaz de hacer algo tan absurdo, así que quería que Mael cuidara mejor de sí mismo. Mael no pudo evitar reír, dejando a Berna confundido, mientras Mael explicaba que acababa de reconocerlo como parte de una familia noble también. El hombre de cabello oscuro se sorprendió de ser recordado, y Mael explicó que no olvidaría a un compañero de clase, añadiendo que siempre había querido hablar con Berna al menos una vez. Berna notó que el rostro de Mael seguía pálido, así que le dijo que volviera a dormir, mencionando cómo pensaba que las ventajas de protagonista estaban funcionando, ya que Mael hablaba como siempre. Mael estaba a punto de preguntar confusamente a qué se refería Berna cuando la puerta se abrió y un grupo de hombres entró a la enfermería, preguntándole a Berna quién era y ordenando que todos abandonaran la sala, porque aparentemente iban a usarla. Berna entrecerró los ojos al ver al hombre corpulento y supo que las cosas no terminarían bien. Aún así, trató de ser cortés y explicó al grupo que había un estudiante descansando en una de las camas, por lo que necesitaban guardar silencio. El hombre corpulento pareció ofenderse por las palabras de Berna y le dijo que no escucharía a alguien que era un estudiante de un nivel inferior, lo cual confirmó las sospechas de Berna de que ese hombre convertiría cualquier cosa que él dijera en una pelea. A juzgar por su físico, no había manera de que fuera un estudiante de la academia, así que debía ser alguien contratado de un gremio o un caballero leal que no revelaría secretos. Berna se preguntó si ese hombre estaba intentando ahuyentarlo para luego llevarse a Mael, argumentando que era responsabilidad del país. Berna decidió que no resolvería esto pacíficamente,
Pisó un largo palo en el suelo, haciéndolo saltar para agarrarlo y golpear en el rostro al hombre corpulento, dejándolo inconsciente. Berna solo estaba haciendo esto porque necesitaba proteger al héroe y porque estos hombres eran extremadamente sospechosos. Sabía que tendría que abrirse paso entre ellos lo mejor que pudiera, aunque ellos tenían la ventaja en físico y número. Por ahora, solo necesitaba resistir hasta que llegara ayuda. Berna estaba a punto de comenzar la pelea cuando Mael, aparentemente recuperado, salió de detrás de las cortinas y le dio una patada en la cara a uno de los hombres extraños. El hombre de cabello oscuro quedó atónito al ver a Mael continuar golpeando a ese hombre antes de mirar al resto del grupo y lanzarse contra ellos, golpeándolos y pateándolos. Ninguno parecía estar a la altura de Mael, y Berna solo podía quedarse allí, asombrado por lo bien que el héroe manejaba la situación. Los cuerpos inconscientes de los hombres yacían en la sala, mientras Mael se mantenía firme sobre ellos, con una expresión seria. La única idea en la mente de Berna era cuán increíbles eran realmente los héroes. Mael sonrió brillantemente y miró a Berna, preguntándole emocionado si tenía alguna herida. Berna le explicó que estaba bien, pero se preguntó si Mael debería estar moviéndose. El chico de cabello corto le aseguró que todo estaba bien ahora, dejando a Berna desconcertado por lo despreocupado que parecía el héroe. Berna pensó que las cosas se complicarían más, pero pudo relajarse cuando el profesor entró preguntando qué había pasado. Berna explicó la situación, diciendo que los hombres en el suelo habían intentado atacarlos y que probablemente había sido planeado por alguien más, sorprendiendo a los demás. El profesor les ordenó a los escoltas de Mael que llamaran a los otros maestros, y como resultado, los asistentes precedentes renunciaron. Se buscaron nuevos asistentes, y aunque Berna estaba a punto de rechazar, se dio cuenta de lo apegado que Mael parecía estar a él. No podía simplemente ahuyentar al chico, pero al final Berna se dijo a sí mismo que todo era por el progreso del juego. Sin embargo, esto eventualmente uniría a Berna y Mael como los mejores amigos, aunque también los peores compañeros, mientras el tiempo pasaba hasta el inicio del juego. Ambos enfrentarían demonios arrasando por todas partes y batallas interminables. Llegaría un día en el que Berna le diría a Mael que si vivían en un mundo donde Mael debía ser el sacrificio, él cambiaría ese mundo. Esta fue la leyenda de un héroe que sería contada durante siglos y la historia del amigo de Berna. Así fue como todo sucedió. Ahora que Berna había renacido en este nuevo mundo, había pasado de ser un vendedor ordinario a despertar en el cuerpo de un niño dentro de un juego que había jugado antes, un RPG donde el héroe derrota al señor demonio. Y una vez recordó la tragedia que ocurriría, supo que tenía que prepararse para enfrentarla. Antes del inicio del juego, Berna entrenaba todos los días y con el tiempo el protagonista empezó a apreciarlo. Al principio, Berna no quería afectar la trama, pero ambos se hicieron amigos, aunque el protagonista siempre se metía en problemas y demostraba ser algo poco fiable, lo que inquietaba a Berna. Por esta razón, decidió involucrarse por completo, tanto por su propio bien como para apoyar al héroe hasta que Mael derrotara al señor demonio. Ahora era el momento del primer evento del juego. Mientras el profesor explicaba que la estampida de monstruos no representaría una gran amenaza, Berna estaba absorto en sus pensamientos, ya que sabía la verdad. Este evento era uno de los principales relacionados con el renacimiento del señor demonio. Debido a esto, todos los caballeros serían aniquilados y hasta ese momento la batalla estaba perdida. Mael probablemente haría algo para proteger a los estudiantes, pero Berna, siendo miembro de una familia noble, tendría que luchar en el campo de batalla, lo que significaba que sus posibilidades de morir eran altas. Los pensamientos de Berna fueron interrumpidos por los gritos de Mael, quien intentaba captar su atención, ya que el descanso había comenzado. De repente, Berna decidió que iba a volver a casa, lo que confundió al chico de cabello corto. Berna le explicó que tenía que reclutar personas y ocuparse de asuntos importantes. Mael decidió acompañarlo, pensando que Berna seguiría su ejemplo, pero Berna le recordó que ser noble implicaba responsabilidades distintas. Le aseguró a Mael que todo estaría bien siempre que mantuviera la guardia alta. Berna sabía que la batalla terminaría una vez que Mael derrotara a los demonios. También le recomendó a Mael llevar muchas medicinas curativas.
Otro estudiante se acercó para preguntar qué debían hacer, pero Verna solo les dijo que siguieran las órdenes del profesor. Mael entonces dio recomendaciones específicas a este estudiante y a otros que se acercaron. Verna notó que Mael realmente conocía las habilidades de todos. Este mundo tenía su propio sistema de habilidades. Verna tenía la habilidad de manejo de lanzas, mientras que Mael poseía la habilidad héroe, que le permitía dominar todas las habilidades de combate. Algo que Verna consideraba prácticamente hacer trampa. La primera batalla aumentaría la experiencia de Mael, mientras que Verna tendría que concentrarse únicamente en sobrevivir. Mientras se alejaba, recordó a Mael lo de las medicinas, pensando únicamente en cómo sobrevivir. Más tarde, Verna se enteró de que su padre no participaría en la batalla. El mayordomo de la familia, Norbert, explicó que su padre estaría al lado del rey, lo cual era esperado, ya que era conde y ministro del país. Verna fue nombrado comandante de las tropas de las familias del condado, lo que le causó estrés. Norbert le explicó que era solo de cara al público. Verna le pidió al mayordomo que llamara al actual comandante, Max, mientras él dejaba las compras y la gestión de las tropas al hombre mayor. El joven de cabello oscuro caminaba sin saber dónde estaban sus límites, pero decidido a prepararse con antelación. Eventualmente, las otras familias partirían con 4.200 hombres, 200 mercenarios y 100 estudiantes para apoyo, aunque Verna sabía que parecía una exageración. Max comentó que había demasiadas personas, lo cual era lógico para lo que la gente consideraba una pequeña batalla. Verna sabía que lo tacharían de exagerado, pero desde su perspectiva era lo mejor. Uno de los líderes, Augen, comentó que la batalla parecía sencilla para ser la primera. Y Verna estuvo de acuerdo, aunque sabía que en esta batalla tanto el príncipe heredero como su hijo perderían la vida, según el juego. Con sus muertes, el héroe heredaría el trono y partiría de inmediato en su aventura. Sin embargo, Verna quería evitar ese caos manteniendo a ambos herederos con vida. Max interrumpió los pensamientos de Verna y le dijo que saludara al conde Flest, un miembro de una familia militar, para establecer un entendimiento mutuo y una promesa de apoyo, algo beneficioso. Pero Verna sabía que no terminaría bien. Caminó junto a Max hasta donde estaba el conde Flest. Ambos saludaron al hombre mayor, quien le pidió a Max que cuidara al hijo del ministro, refiriéndose a Verna. Esto hizo que el joven de cabello oscuro se sintiera molesto, ya que sentía que lo menospreciaban. Esto era algo esperado para personas como ellos desde la perspectiva del conde Flest. Max era mucho más beneficioso. El hijo mayor de la familia Flest, Tyrone, se acercó y preguntó por qué no podían trabajar bajo el mando de su padre, pero Verna no estaba dispuesto a hacerlo, ya que sabía que las personas de la familia Flest estaban haciendo un gran favor al ofrecer tal consejo. Una mujer entró hablando de cómo eso no era posible, y Verna recordó a esta persona como Hermine, la segunda hija de la familia. A pesar de lo que decía, la mujer sugirió que apoyaran a su gente desde atrás. Ambos se inclinaron ante estas personas vestidas con armadura oscura, y el conde Flest les dijo que no se esforzaran demasiado. Verna se dio cuenta de que nadie iba a depender de ellos desde el principio. Obligándose a sonreír, decidió retirarse. Mientras se marchaba, Hermine comentó a su hermano que su forma de expresarse no había sido la mejor, pero Tyrone lo ignoró. Comenzaron a hablar sobre cómo Verna no era un heredero ordinario de una familia condal, y Tyrone estuvo de acuerdo, aunque añadió que Verna solo tenía habilidades en el manejo de lanzas, afirmando que las espadas eran superiores. Se preguntaron quién sería el próximo heredero de la familia Tefer si Verna moría en acción, lo que provocó risas incómodas entre los demás. Cuando Verna y Max regresaron, estaban a punto de repasar el plan, pero lucían exhaustos después de lo sucedido. Tuvieron que tranquilizar a los demás, asegurándoles que no pasaba nada. Dos de los líderes elogiaron a Verna por haber logrado tanta influencia sobre las tropas reunidas en solo 24 horas. Verna reflexionó sobre el sistema que había creado, que consistía en 3 pelotones de 5 grupos cada uno bajo su mando, lo que permitía que las órdenes se transmitieran rápidamente a todos los miembros. Verna les recordó a todos actuar como un solo equipo y enfocarse en matar un monstruo a la vez. Sin embargo, los demás no sabían cómo reaccionar, ya que subestimaban al enemigo.
Berna les explicó que su principal objetivo era que todos salieran con vida, aunque sabía que eso era más fácil decirlo que hacerlo. Tendrían que luchar contra el ejército de monstruos hasta que Mael derrotara al jefe final. Por eso Berna le había dicho a Mael que llevara pociones curativas. Uno de los camaradas de Mael se rió, pero el chico de cabello corto se preguntó por qué Berna hacía tal sugerencia, sabiendo que eso significaba que algo más estaba ocurriendo. Berna, por su parte, solo quería minimizar los daños, razón por la cual organizó que 5 personas lucharan contra un solo monstruo a la vez. Después de explicar esto, uno de los líderes comentó que no entendía la importancia del plan. Berna explicó que se trataba de fomentar el trabajo en equipo, aunque comprendía su confusión, ya que este era un mundo donde el poder individual se valoraba por encima de todo. Sus planes podían parecer una subestimación para los demás, pero no era así. Berna añadió que Su Alteza estaría en el campo de batalla, por lo que no debían eclipsarlo, lo que causó incomodidad, pero los convenció de seguir las órdenes. Berna no sabía cuán grande sería la estampida ni cuánto tiempo tomaría, lo que significaba que un uso excesivo de la resistencia llevaría a grandes pérdidas. Por eso su plan era el mejor. Ordenó reforzar a las otras familias, lo que pareció entusiasmar a Augen, mientras los demás bromeaban diciendo que solo quería ver a las mujeres. Berna se sintió decepcionado, pero no sorprendido de que trataran esto como una broma. Finalmente llegó el momento de prepararse, y Max ordenó a todos regresar a sus posiciones. Con el cambio de atmósfera, la batalla comenzó poco después de la reunión. A las pocas horas la situación empeoró, tal como Berna esperaba. Aparecieron más monstruos y los caballeros comenzaron a morir o a huir. Sin embargo, las cosas estaban un poco mejor gracias al sistema implementado. Los heridos eran apartados de la primera línea y los escuadrones luchaban sistemáticamente como un equipo. Berna empezó a notar que su cuerpo se acostumbraba a la lucha. No había tiempo para limpiarse la sangre del rostro ni para pensar en otra cosa. Afortunadamente, su cuerpo se movía por instinto, demostrando que todo el entrenamiento de su vida no había sido en vano. Ordenó a todos que no se movieran demasiado por su cuenta, y todos siguieron las órdenes sin vacilar. El joven de cabello oscuro se alegró de que todos siguieran el plan previamente discutido. Ahora solo quedaba resistir hasta que Mael derrotara al jefe final. De repente, más personas comenzaron a correr junto a Berna llenas de miedo, lo que lo hizo preguntarse qué debería hacer. Había demasiadas personas huyendo, y su escuadrón no afectaría el estado general de la batalla, ya que era pequeño en comparación con el resto del campo. Desde una perspectiva más amplia, parecía que estaban siendo protegidos por otros escuadrones. Sin embargo, si uno de los otros 2 flancos colapsaba, su supervivencia estaría en peligro. Berna pensó que probablemente lo mejor sería enviar refuerzos, pero sabía que la familia Flest se enorgullecía de su poder militar, por lo que enviar ayuda en el momento equivocado probablemente sería rechazado. Llamó la atención de Max, quien le informó que todo estaba yendo bien, aunque otros escuadrones habían sido empujados hacia atrás por los monstruos. Max recibió la orden de unificar y reagrupar a los que ya estaban dispersos. Mientras tanto, Berna vio a alguien siendo atacado por un monstruo, lo que lo llevó a intervenir y salvar al hombre. Al darse cuenta de que era un soldado de la familia Flest, decidieron tratar sus heridas por el momento. Esto preocupó a Berna, ya que incluso un soldado bien equipado había terminado en ese estado. Berna sabía que no quería que los esfuerzos de todos fueran en vano debido a un pequeño error, por lo que ordenó a su escuadrón dirigirse hacia el flanco derecho, donde estaba la familia Flest. El conde Flest y los demás también estaban luchando, pero comenzaron a notar un comportamiento extraño en los monstruos. El conde preguntó por Tyrone y Hermine y le informaron que estaban en la línea del frente, lo que lo hizo fruncir el ceño mientras ordenaba reagruparse. Hermine escuchó la voz de su padre, pero no entendió lo que dijo. Sin embargo, sabía que era momento de retroceder. De repente, vio a su hermano en peligro y lo salvó. Tyrone coincidió en que necesitaban regresar. A pesar de que su escuadrón estaba lleno de soldados talentosos y equipo excepcional, incluso ellos apenas evitaban heridas fatales. Hermine ordenó a todos buscar cobertura, pero aquellos que no lo hicieron enfrentaron finales desafortunados.
Cortaba a través de los monstruos mientras apretaba los dientes, diciéndole a todos que la siguieran y recogieran a los heridos antes de regresar con su padre. Sin embargo, le preguntaron cómo planeaban hacerlo estando rodeados por monstruos. Hermine se detuvo un momento antes de decirles que no desfallecieran y se agruparan para luchar. Ni siquiera ella sabía cómo lograrlo, pero estaba segura de que detenerse significaba la muerte. Todo lo que tenía en mente era reducir las cifras de enemigos y regresar con su padre. Sin embargo, Hermine cometió un error en su juicio y quedó atrapada frente a las fauces de un monstruo que estaba a punto de morderla. Su vida pareció pasar frente a sus ojos y no podía procesar lo que ocurría hasta que algo cortó al monstruo frente a ella. Quedó impactada al ver al escuadrón de Verna llegar al área. Se preguntó quiénes eran esas personas, y uno de los líderes de pelotón se arrodilló frente a ella, presentándose como Bar, bajo las órdenes de Verna y miembro del escuadrón de la familia Tefer. Hermine quedó sorprendida al escuchar el nombre de la familia Tefer, considerando cómo todos actuaban. Se preguntó cómo alguien como Verna podía manejar la situación. Bar le preguntó si sería mejor que su escuadrón se retirara por el momento. Hermine recordó cómo su padre y su hermano solían decir que depender de la familia Tefer era vergonzoso, pero sabía que esa era su única oportunidad de recuperarse del borde de la derrota, así que aceptó de inmediato. Mientras tanto, Verna seguía luchando y sabía que probablemente la familia Flest se había unido al escuadrón porque sus enemigos eran débiles. Sin embargo, esto solo significaba que algo más estaba ocurriendo. Era mejor que Mael derrotara al cerebro detrás de todo antes de que algo peor sucediera. De repente, todos comenzaron a vitorear porque los enemigos estaban retrocediendo, pero Verna estaba confundido, ya que era improbable que Mael hubiera derrotado al jefe tan pronto. Esto significaba que algo más estaba pasando. Ordenó a Max que reuniera a las tropas y distribuyera pociones a los heridos. La insistencia de Verna en sus órdenes confundía a todos, ya que la gente seguía vitoreando. Max quería saber cuáles serían las siguientes instrucciones, pero Verna estaba demasiado ocupado pensando en cómo los eventos no seguían la trama del juego. Max volvió a captar la atención del chico para informarle que los enemigos estaban retrocediendo, pero la elección de palabras hizo que Verna se diera cuenta de que los enemigos no se estaban dispersando, sino que se dirigían hacia el bosque. Esto llevó a Verna a ordenar a Max que reuniera a las tropas, ya que probablemente era una trampa. Verna sabía lo que ocurriría después y, a pesar de estar agotado, corrió tan rápido como pudo hacia la fortaleza, decidido a evitar más pérdidas. Los guardias lo detuvieron cuando intentó acercarse al príncipe heredero, sugiriéndole que hablara con el comandante del ala izquierda. Sin embargo, Verna sabía que perder tiempo sería inútil. De repente, escuchó voces que hablaban de que los monstruos estaban huyendo y solo quedaba limpiar, pero Verna sabía que aún no era una victoria. Vio al hombre al que quería dirigirse en el balcón y le gritó para llamar su atención. El príncipe giró, encontrándose con la mirada de Verna, y decidió permitirle entrar, ya que parecía tener algo importante que reportar. Una vez dentro, Verna se presentó, pidió disculpas por su rudeza y explicó que los soldados debían retirarse. Como era de esperar, los hombres no entendían lo que Verna intentaba decir. Cuando estaban a punto de descartarlo, el príncipe preguntó el motivo. Verna explicó que los movimientos del enemigo eran extraños. Estaban retrocediendo en lugar de huir o retirarse, algo inusual incluso para criaturas sin inteligencia. Verna estaba seguro de que era una trampa para atraer a los caballeros al bosque, donde insectos y bestias los atacarían, aprovechando la ventaja del terreno. Ante esto, el príncipe heredero ordenó a todos seguir las instrucciones de Verna y le preguntó si había algo más. Verna solicitó que el hijo del príncipe fuera protegido en la capital real, ya que probablemente no tenía potencial para la guerra, y así se podrían evitar más bajas innecesarias. El príncipe accedió, ordenando a Verna regresar a su campamento y llevar al ejército para unirse al centro. Esto llevó a Verna a darse cuenta de que ahora estaba colaborando directamente con el príncipe heredero en la batalla. Verna regresó, y Max y los demás se enteraron de que tendrían que prepararse para una guerra total, uniendo sus fuerzas al centro según las órdenes del príncipe.
Max parecía orgulloso de Berna por haber recibido órdenes directas de Su Alteza, lo que confundió al chico. Su intercambio fue interrumpido por la llegada de Hermine, quien también se enteró de que debían moverse hacia el centro. Hermine agradeció a Berna por su ayuda, inclinándose ante él, lo que lo hizo sentirse incómodo. Luego se acercó para decirle que tenía una solicitud y quería su consejo más tarde. Todos se reunieron, y aunque Berna estaba exhausto, Max seguía mostrándose orgulloso de él por ser un estratega tan habilidoso. Sin embargo, Berna no compartía ese orgullo, considerando que todo era solo conocimiento de su vida pasada. Este momento fue interrumpido por un soldado que llegó anunciando que Berna había recibido la autoridad para liderar las tropas. Esto sorprendió a todos, incluido Berna, quien se sentía confundido por su inexperiencia. Max lo tranquilizó, diciéndole que era normal sentirse nervioso. Mientras los demás seguían alabándolo por sus logros, Berna se sentía abrumado. Pensaba que todos lo sobreestimaban, lo que le generaba una carga. Para despejar su mente, se abofeteó a sí mismo, decidido a enfocarse en sobrevivir y dejar estas reflexiones para después, esperando que todo terminara lo antes posible. Mientras tanto, Mael y los demás estaban teniendo éxito enfrentándose a los monstruos en su camino. Las numerosas pociones que Mael llevaba resultaron útiles, y hasta el propio héroe estaba sorprendido. Esto confundió a los demás, quienes no entendían por qué habían llevado tantas. Mael explicó que un amigo le había dicho que las llevara. El chico de cabello corto admitió que al principio estaba nervioso cuando fue designado al equipo de expedición, pero las palabras de aliento de Berna lo habían ayudado mucho. Los camaradas de Mael descubrieron que el amigo del héroe era un aristócrata, lo que los hizo preocuparse, ya que la unidad principal estaba enfrentando grandes dificultades. Sin embargo, Mael creía que todo estaría bien, ya que Berna siempre estaba preparado y pensaba con anticipación. Para el grupo de Mael, era crucial encontrar al general enemigo rápidamente, pero de repente fueron atacados. Esquivaron a tiempo, y cuando el polvo se disipó, apareció la figura que mencionaban, el jefe final. Mael miró hacia arriba mientras el enemigo los saludaba. Según el juego, tras la destrucción de los caballeros, el príncipe heredero moriría. Este era un evento importante en las primeras etapas de la estampida. Aunque la batalla había sido dura, la retirada repentina del enemigo era una trampa para acabar con los caballeros. Berna logró evitar esto gracias a que el príncipe heredero escuchó su consejo. Sin embargo, ahora parecía que habría una guerra total. Berna se enteró de que sus tácticas propuestas y la organización de unidades habían sido aceptadas. También recibió noticias de que otras unidades ya habían salido del bosque y algunos caballeros heridos habían sido enviados a la capital, acompañados por Sid Luen, el nieto del rey. El soldado explicó que todos estaban retirándose y reorganizándose con los que aún tenían fuerzas, pero Berna sabía que, aunque estuvieran vivos, enfrentarían problemas aún mayores. Mientras se dirigía al flanco derecho, Berna notó que el príncipe heredero avanzaba sin problemas, lo que significaba que una guerra estaba en camino, ya que la trampa había fallado. No parecía que el príncipe heredero se estuviera retirando de la fortaleza. Antes de que pudiera reflexionar más, fue interrumpido por la llegada de personas importantes: Oliver, Goki, Rish y Dean, quienes se dirigieron a él. Berna se preguntó qué estaría pensando el príncipe al enviar a figuras tan relevantes a un estudiante inexperto. Max le recordó su rol actual, y aunque Berna pensaba que su título y posición no eran tan diferentes a los de ellos, entendió que eran mayores y más experimentados. Berna permaneció humilde y aceptó que no tenía otra opción más que obedecer la orden del príncipe heredero. Sin embargo, no confiaba completamente en las intenciones de personas como Rish y no quería ser superado en el campo de batalla. Finalmente, decidió dejar de preocuparse, convencido de que estaba pensando demasiado. Dean comentó que todos estaban admirados y encantados de luchar bajo el mando de Berna, y Goki estuvo de acuerdo, elogiando su excelente juicio en combate. Los tres comenzaron a charlar, y Berna sintió un poco de alivio al ver que había un mercenario presente, aunque seguía teniendo dudas sobre los otros dos. Dejó de lado sus pensamientos y agradeció a los tres, asegurándoles que haría todo lo posible por no traicionar las expectativas del príncipe heredero, mientras revisaba las tácticas y la situación de la batalla. Mientras tanto, en el flanco izquierdo,
La familia Flest continuaba luchando contra los monstruos, aunque al menos Hermine y Tyrone lograron regresar con su padre para discutir los próximos planes. Según el príncipe, el número de enemigos se había multiplicado y parecía haberse reorganizado al notar que los caballeros no entraban al bosque. Los goblins, cuya inteligencia y emociones resultaban extrañas, habían fortalecido sus estrategias y contramedidas. El nuevo objetivo era bajar la moral del enemigo mediante un contraataque que desorganizaría sus movimientos. Gradualmente las tropas se retirarían mientras luchaban. Algunos empezaron a preocuparse por la posibilidad de que los monstruos los siguieran hasta la capital real, pero decidieron prepararse antes de cualquier cosa. Tyrone expresó su desagrado por seguir tácticas de alguien como Verna, lo que molestó a su hermana. El conde Flest explicó que también había considerado las tácticas de Verna como innovadoras y le pidió a su hija que ayudara al comandante del flanco izquierdo. A pesar de esto, Tyrone seguía dudando de que esas tácticas fueran las mejores. El padre de Tyrone explicó que, a su parecer, las tácticas de Verna eran las más racionales, considerando que Verna prestaba atención a la pérdida de personal. Había muchos monstruos, pero probablemente alguien estaba detrás de todo esto, lo que justificaba el envío de un equipo de expedición para investigar. Sin embargo, aún no estaban seguros de si este equipo podría manejar la situación. Si algo salía mal, recaería en la familia Flest encargarse de las hordas, lo cual no le parecía una situación ideal al conde. Mientras tanto, Verna observaba cómo todos los caballeros comenzaban a movilizarse y ordenó atacar. Al principio, todo iba bien, y la nueva estructura de capitanes parecía haber incrementado la eficiencia de los soldados. Sin embargo, después de un tiempo, fue necesario retroceder y permitir que los usuarios de magia lanzaran llamas sobre los monstruos, lo cual resultó útil, pero no lo suficiente, ya que el efecto desaparecía rápidamente. Aunque las personas elogiaban a Verna por el impacto causado en el enemigo, él se mostró humilde y atribuyó el mérito al príncipe heredero, entendiendo claramente la gravedad de la situación. Eventualmente, un hombre se acercó a Verna y se presentó como Boele. Este hombre solicitó consejo sobre los movimientos del flanco derecho. Verna preguntó sobre la situación de la Segunda Orden de Caballeros y descubrió que no muchos destacaban en esa unidad. Pensando en qué podrían hacer, Verna notó que la Primera y Segunda Orden estaban divididas y en tensión debido a la operación. Le indicó a Boele que se dirigiera al flanco derecho para reforzar la defensa, mientras él apoyaría al príncipe heredero. El silencio cayó antes de que Boele, con una expresión oscura, preguntara si la familia Flest estaba bien con el nivel de fatiga, lo cual asustó a Verna al interpretar que el hombre estaba enfadado. Aunque pensó que debía tranquilizarlo, Verna sabía que el príncipe heredero muriendo en batalla significaría el colapso del ejército y su aniquilación por los monstruos. Verna le explicó a Boele que no creía que hubiera una unidad capaz de realizar todas las tareas, por lo que confiaba en quienes podían hacerlo. Sorprendentemente, Boele se inclinó y agradeció profundamente las decisiones de Verna, dejando al chico confundido. Boele continuó gritando que estaba profundamente conmovido y se retiró antes de que se pudiera decir algo más. Max, intrigado, preguntó qué había ocurrido y Verna notó la sangre en el rostro del hombre mayor, lo que lo hizo parecer aterrador. Max se disculpó, pero Verna explicó la situación y Max expresó aún más orgullo por Verna, destacando su lealtad al príncipe y su evolución de experto en artes marciales a un líder táctico. Esto llevó a Verna a una realización. Aunque su intención era ganar tiempo hasta que Mael derrotara al jefe, todos pensaban que él planeaba sacrificarse como un escudo. Max recordó con entusiasmo los días de entrenamiento de Verna en el jardín y declaró que debían cumplir con sus roles. Verna quería aclarar el malentendido, pero había asuntos más urgentes, como avanzar para romper el frente enemigo y apoyar al príncipe heredero. Mientras tanto, el equipo de expedición de Mael luchaba contra el jefe, que tenía una alta capacidad de recuperación y estaba acompañado de esbirros. Uno de los hombres del equipo, tratando de animar a una compañera que parecía desanimada, bromeó con que debería regresar a casa, lo que la hizo sonrojarse y protestar, asegurando que esto era fácil para ella, especialmente con todas las medicinas curativas que tenían. Mael continuaba cortando a los monstruos, consciente de que todos empezaban a agotarse.
Sin embargo, tenía dificultades para encontrar una forma de avanzar, ya que no se consideraba tan inteligente como Berna. Recordó las palabras de Berna sobre no entrar en pánico, pero aún sentía que tenía mucho por aprender. Berna le había dicho que tenía una buena memoria, por lo que Mael se detuvo. Observó la situación y reflexionó profundamente hasta que finalmente ideó un plan. Llamó la atención de todos para compartir su idea. Mientras tanto, Dean, Cole y Barcy se enteraron de que Berna estaba yendo a ayudar al príncipe heredero. La mujer quedó muy sorprendida cuando Barcy explicó lo que Berna había discutido con un miembro de la Segunda Orden de Caballeros. Permaneció en silencio, procesando la información, antes de disculparse y comentar que Berna podría convertirse en alguien clave para el futuro del país. Barcy respondió que quizá el país se volvería más próspero gracias a él. Mientras tanto, Rish y Goki conversaban sobre las acciones de Berna, impresionados por lo bien pensados que estaban sus planes. Rish rió al recordar lo maravillosa que era su época como estudiante a la edad de Berna. Augen y otros sonrieron, sugiriendo que Rish no necesitaba ponerse en peligro, pero este afirmó que recibir el honor de proteger al príncipe heredero era lo más grande que podía pedir. Incluso mencionó que la oportunidad de usar la espada cerca del príncipe era algo que agradecía a Berna. Por otro lado, Berna continuaba cortando enemigos, sintiendo que la situación se volvía más difícil con cada momento. A pesar de derrotar monstruos constantemente, seguían apareciendo sin parar. Un caballero informó a Berna que su mensaje había llegado a todas las unidades, lo que llevó al joven a ordenar avanzar 3 pasos y presionar contra los enemigos. Una vez logrado esto, ordenó retroceder, ya que los monstruos comenzaban a lanzar rocas contra los caballeros. Mientras todos corrían hacia atrás, Berna notó que su voz comenzaba a quedarse ronca de tanto gritar. Tras la retirada, se posicionaron frente a la unidad principal, donde estaba el príncipe heredero, y se unió la Segunda Orden de Caballeros. Berna esperaba que el flanco izquierdo no colapsara a partir de ese punto. En el flanco izquierdo, la familia Flest alineó a sus caballeros en filas y empujaron hacia adelante para romper la línea enemiga. Esta táctica parecía efectiva y el comandante en jefe, el marqués Norpoth, comentó que era algo esperado de la familia con mayor honor militar. Sin embargo, Hermine explicó que la táctica fue sugerida por Berna de la familia Tefer. El marqués, incrédulo, preguntó si se trataba de un error, pero Hermine insistió, explicando que tuvo una consulta personal con Berna y aprendió la táctica. Berna había propuesto construir una muralla de escudos para detener al enemigo y atacar a través de las aberturas. Si alguien con el escudo caía, la línea de batalla colapsaría, por lo que se necesitaba a personas especialmente valientes para sostenerlos y usar los cadáveres de los enemigos para facilitar la retirada. Tras reflexionar, el marqués comentó que Berna era mejor de lo que esperaba y decidió que debía informar de esto directamente al rey. En el centro de la unidad principal, los caballeros empujaban a los enemigos mientras observaban llegar a la unidad de la familia Tefer. Esto mejoró la moral, y mientras algunos caballeros se retiraban para reforzar las fuerzas del rey, Berna ordenó avanzar nuevamente, y todos lo siguieron sin dudar. Los caballeros se sintieron aliviados al ver a alguien más tomar el mando, y comenzaron a preguntarse cuál de ellos era Berna. Alguien señaló que probablemente era el lancero de cuerpo delgado, y tenían razón. Todos quedaron impresionados de que aún fuera un estudiante, pensando que el rey y el príncipe heredero seguramente harían que Berna trabajara mucho en el futuro. Berna continuó luchando y bebiendo pociones curativas para mantener su energía. Cuando supo que la batalla había comenzado oficialmente, fue a informar a Max que retrocedería para enfocarse en dar instrucciones. El hombre mayor, con una sonrisa confiada, aceptó encargarse del frente y se apresuró hacia allí. Berna reflexionó sobre las bajas sufridas, consciente de que la falta de pociones habría sido catastrófica. A partir de ese momento, tendría que concentrarse en reorganizar la cadena de mando, recuperar a los heridos y ajustar las unidades. Aunque sabía que todo esto sería agotador, ya estaba exhausto simplemente al blandir su arma contra el enemigo. El joven se dio cuenta de que dar instrucciones era una tarea difícil, incluso más de lo que había anticipado, pero sabía que era lo que debía hacer.
La Guardia Imperial estaba detrás de ellos, lo cual habría sido tranquilizador si no fuera porque Berna aún no podía permitirse descansar. Casi quería huir, pero todos estaban luchando bien y la línea de batalla se había estabilizado. Berna le dijo a uno de los caballeros que le dejaba el mensaje para dar la señal a la unidad de lanzadores, pues era el momento de usar algo que habían estado guardando durante la batalla. De acuerdo con su encuentro con las órdenes de caballeros, avanzaron hacia el frente del príncipe heredero y decidieron luchar en las primeras líneas, estabilizando la batalla. Era hora de usar su carta de triunfo, la señal para la unidad de lanzadores. Los caballeros prepararon vasijas llenas de llamas y las arrojaron contra los monstruos. Estos se confundieron hasta que las vasijas se rompieron, derramando el contenido inflamable y creando un incendio. Berna se sintió aliviado de que esto funcionara, ya que era similar a un cóctel Molotov, con vasijas llenas de aceite perfumado. A diferencia de la magia, que desaparecía tras causar daño, estas llamas seguían ardiendo, obligando a los monstruos a rodar desesperadamente para intentar apagarlas. La estrategia creó caos entre los monstruos, dificultando su avance y permitiendo que las fuerzas de Berna aprovecharan la oportunidad para avanzar. Las llamas rompieron las líneas enemigas, creando un hueco en su formación. Esto les permitió derrotar a los enemigos al frente y ganar tiempo para una retirada ordenada antes de enfrentarse a la próxima oleada. Decidieron retroceder un momento y todos elogiaron a Berna por sus tácticas. Aunque agradecido, Berna sabía que no podrían seguir con esta estrategia mucho más, ya que no tenían suficientes vasijas, dado que el aceite perfumado era costoso y escaso. Berna se sorprendió al descubrir que los aceites esenciales existían en este mundo, pero eran tratados como bienes de lujo y distribuidos en pequeñas cantidades. Gracias a la proximidad a la capital real, pudo conseguir una cantidad razonable en poco tiempo, todo gracias a su padre, quien era ministro y utilizaba aceite perfumado en ceremonias diplomáticas. Sin embargo, Berna sabía que su padre lo regañaría por haberlo comprado en su nombre. Mientras tanto, Mael seguía luchando contra los esbirros convocados por el jefe final. Sus camaradas se preguntaban si tenía un plan. El chico de cabello corto explicó que ciertas partes del cuerpo del monstruo eran más lentas, especialmente la izquierda, lo que les permitió deducir que estaban protegiendo a algo en el centro. A pesar de ello, aún no sabían cuál era el cuerpo real. Una de las chicas sugirió enfocarse en derrotar primero a la parte izquierda, a lo que Mael estuvo de acuerdo, ya que así evitarían ataques de ambos lados. Ordenó golpear con todo al lado izquierdo, asegurándoles que podía manejar la velocidad de los demás. También pidió que, si algo salía mal, le lanzaran una poción cuando la necesitara. Los demás le recordaron a Mael que si las cosas se volvían peligrosas, debía priorizar su propia protección. El chico le sonrió y todos iniciaron su plan. Atacaron al enemigo izquierdo mientras Mael se centraba en el derecho, logrando abrir un espacio para enfrentarse al enemigo principal. Mael consiguió asestar un golpe decisivo al jefe, lo que emocionó a todos. Sin embargo, el monstruo comenzó a reír, confundiendo al grupo. La criatura mencionó que estaba deseando ver la expresión de Mael al descubrir que los caballeros serían destruidos por sus hijos, dejando un mar de cadáveres tras ellos. Esto enfureció a Mael, pero el monstruo rió nuevamente y dijo que esa expresión sería el inicio de un despertar para alguien. Sin decir más, el jefe murió. Mientras los demás celebraban la victoria y revisaban el botín, Mael los instó a regresar rápidamente. En las líneas de caballeros, las tropas comenzaban a tener problemas, ya que se estaban quedando sin vasijas de llamas. El chico ordenó que la unidad de transporte y la unidad de cazadores se retiraran, aunque se sintió decepcionado porque la presión del enemigo no disminuía, a pesar de todos sus esfuerzos. Era peor aún no saber de dónde venían los monstruos. Si no fuera por los caballeros detrás de ellos, habría podido lanzar otra vasija de llamas, pero estaba agotado nuevamente. Sin embargo, notó que los monstruos dudaban por un momento, lo que le hizo darse cuenta de una oportunidad. Les dijo a todos que empujaran al enemigo nuevamente. Aunque confundidos, Max aseguró que Berna probablemente tenía un plan, así que lo siguieron y avanzaron. Mientras tanto, Mary y Hermione observaban desde lejos. Mary comentó que era alentador que la estampida pareciera haberse calmado y decidió alejarse,
explicando a Hermine que iba a realizar una distracción y preguntándole si quería unirse a él. Ella sonrió y aceptó. La batalla continuó con cada unidad luchando con todo lo que tenía. Nadie pensaba en detenerse. Todos necesitaban avanzar y eliminar a los monstruos hasta vieran una señal de que todo había terminado, sin importar cuán agotados estuvieran. Eventualmente, Berna fue traído de vuelta a la realidad después de haber luchado automáticamente durante tanto tiempo. Escuchó los gritos de todos proclamando que habían ganado, esta vez de verdad. Rodearon al chico, lo felicitaron y agradecieron por su arduo trabajo liderándolos a la victoria. A pesar de la victoria, Berna se sentía mal al pensar que tal vez se había emocionado demasiado y había cometido errores que lo llevaron a tal agotamiento. Sin embargo, con la batalla terminada, sintió un alivio recorrer su cuerpo antes de cerrar los ojos y desmayarse. Todos se apresuraron frenéticamente a buscar una poción para él. Al menos, Berna seguía vivo. En un recuerdo de su vida pasada, Berna rememoró el funeral de su hermano mayor, quien había muerto en un accidente para protegerlo. Durante el funeral, escuchó a las personas hablar sin remordimientos sobre cómo el hijo mayor no estaba casado y debía haberse comprometido con la hija mayor de la familia Flest, quien acababa de irse. Berna no podía creer que la gente hablara de esas cosas cuando un niño acababa de morir. Eventualmente, el mayordomo llamó a Berna y le pidió que se fuera a otro lugar. Mientras salía, escuchó a las mujeres chismorrear sobre sus habilidades. No sabían cuál era, pero como no les gustaba su hermano mayor por ser un civil, se sentían disgustadas al ver a Berna, suponiendo que sus habilidades eran algo ordinario. Cuando Berna salió del edificio, oyó risas a lo lejos. La mujer que reía era la ex prometida de su hermano. Berna la escuchó decir que con su muerte ya no tendría que casarse con un hombre de una familia civil. Esas palabras lo impactaron profundamente y comenzó a preguntarse si ese tipo de comportamiento era normal en ese mundo. Pensó que esas palabras eran demasiado crueles y al escuchar las risas comenzó a ver a los humanos como monstruos. De repente, Berna volvió al campo de batalla, donde vio a todos cubiertos de sangre en sus armaduras y cuerpos. Fue entonces cuando despertó en su cama con el cuerpo vendado, dándose cuenta de que todo había sido un sueño. Hacía tiempo que no soñaba con el funeral de su hermano, pero se preguntaba si el haber hablado recientemente con la familia Flest había provocado que apareciera la ex prometida de su hermano en su sueño. Berna comenzó a sentirse mal hasta que recordó algo sobre la batalla de la estampida, pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando intentó alcanzar un vaso de agua y un dolor repentino le atravesó la muñeca. El dolor lo hizo gritar, alertando a los sirvientes y a su madre, quienes irrumpieron en la habitación. Mientras Berna se quejaba del dolor muscular, su madre le dijo que era de esperarse después de haberse esforzado tanto. Ella ya había terminado la mayor parte de sus tratamientos. Berna no despertó durante un día completo, lo que preocupó a todos a su alrededor. Cuando finalmente abrió los ojos, intentó disculparse, pero su voz estaba ronca, así que decidieron tratar su garganta con una poción que Norbert le trajo. La preocupación de los demás lo hizo recordar su primera reencarnación y se preguntó si sería transportado a otra dimensión si muriera nuevamente. El chico de cabello oscuro preguntó sobre la guerra y su madre, con una sonrisa oscura, le dijo que no había necesidad de preocuparse, ya que habían salido victoriosos. Su expresión asustó levemente a Berna hasta que ella le explicó que una vez que pudiera hablar bien, tendría que reportarlo todo a su padre. Berna aceptó hacerlo cuando se sintiera más recuperado. Cuando se reunió con su padre, este tenía muchas cosas que decir, pero no culpó a Berna por algo que la familia real estaba alabando. Confundido, Berna escuchó a su padre mencionar que un mensajero de la familia real lo había visitado junto con representantes de las familias Flest y Rish, informándole que Berna recibiría un premio frente al emperador en 5 días. A pesar de la noticia, Berna se inclinó y se disculpó por los problemas que había causado, pero su padre solo suspiró y lo elogió por sus esfuerzos. Le preguntó si se sentía mejor, y Berna confirmó que sí. Entonces, su padre le pidió que presentara un informe por separado sobre el uso del aceite perfumado, lo que hizo que Berna sudara un poco, pero aceptó hacerlo. Finalmente, su padre le dijo que no necesitaba asistir a la escuela hasta después de la ceremonia.
dándole tiempo para descansar. Berna salió de la habitación y Norbert, el mayordomo, parecía aliviado de que el padre de Berna no estuviera enojado. Sin embargo, Berna recordó algo importante y pidió al mayordomo enviar un mensaje. Revisó los nombres y el estado de las personas que habían participado en la batalla, incluyendo aquellos que han muerto o quedado gravemente heridos. Algunos ni siquiera podían recibir tratamiento debido a la falta de recursos. Berna le explicó a Norbert que algunos de sus compañeros de clase habían muerto en la guerra y que escribiría cartas de condolencias a sus familias. También pidió al mayordomo que enviara representantes a los funerales y asegurara apoyo para los hermanos menores de los fallecidos al ingresar a la academia. Mientras Norbert se alejaba, Berna comenzó a preguntarse si realmente era humano, ya que se sentía demasiado tranquilo frente a la pérdida de sus compañeros. Estaba seguro de que no podría mantener la calma si Max o los demás resultaran heridos o murieran. Se preguntó si su compostura moral general se debía a que trataba este mundo como un juego. Berna reflexionó si los cambios y eventos que había presenciado tendrían una influencia negativa en la partida del héroe. Según el juego, el próximo evento del héroe debería ocurrir en la fortaleza Vala, pero Berna no estaba seguro de si la historia se desarrollaría como esperaba. Por el momento, solo podía esperar y fortalecer las defensas de la capital real. A pesar de las apresuradas preparaciones, se sintió aliviado de haber logrado controlar la estampida de monstruos. Sin embargo, sabía que si enfrentaban a un enemigo con intelecto y determinación, necesitarían entrenarse colectivamente en tácticas de guerra. A pesar de su éxito, Berna todavía no tenía ni un título ni la autoridad necesaria para implementar sus ideas. Pensó que sería útil pedirle a Max y a los demás que enseñaran a los caballeros, pero aún no había rumores sobre la resurrección del rey demonio. Aunque habían ganado la batalla, Berna seguía inquieto, ya que muchas personas en ese mundo probablemente se opondrían al estilo de lucha grupal que él defendía. Sabía que necesitaba convencer a otros de que esas tácticas serían esenciales cuando ocurriera la resurrección del rey demonio. De repente, un hombre llamado Frenzen entró en la habitación y se presentó como el representante que lo acompañaría en el viaje al emperador. Berna le agradeció y le entregó una bolsa de dinero para cubrir los gastos de quienes estuvieran pasando dificultades. Mientras caminaban por el edificio, Berna pensó en cuál sería su próximo movimiento. Tras lidiar con la estampida de monstruos, Berna sabía que tomaría tiempo comprender completamente los daños causados y honrar a los caídos mediante funerales y tratamientos médicos. Por eso estaba agradecido de no tener que asistir a la escuela por un tiempo. Unos días después, Berna y Mael estaban entrenando juntos. En un momento, Mael atrapó la pierna de Berna, lo lanzó por los aires y luego lo sujetó por la camisa, inmovilizándolo contra el suelo. Berna se rió y se quejó de manera juguetona de que Mael no tenía piedad, lo que hizo que Mael sonriera y respondiera que no podía contenerse contra el héroe de la batalla de la estampida. Durante un descanso, Mael comenzó a elogiar a Berna, hablando sin parar sobre lo increíble que era, hasta mencionar el nombre de Hubertus, que confundió a Berna, ya que no lo reconocía. Mael explicó que era el nombre del príncipe heredero. Berna suspiró, diciendo que la gente le daba demasiado crédito, pero Mael insistió y mencionó la formación de flancos que Berna había recomendado para la familia Flest. Luego, Mael comentó que había recibido invitaciones de las familias cuyos funerales Berna le pidió que asistiera. Estos funerales fueron de estudiantes que no eran ni aristócratas ni aventureros registrados, una tragedia inesperada. Mael dijo que, gracias a Berna, estas familias pudieron proteger lo que les era más preciado. Aunque era triste que los muertos no pudieran revivir, Mael admitió que tener a alguien como Berna en el mundo era muy reconfortante. Berna, sorprendido, permaneció humilde, diciendo que Mael era quien realmente merecía reconocimiento por ser el héroe que derrotó al jefe demoníaco. Aún así, Berna estaba agradecido por lo que Mael hizo, ya que no sabía qué habría sucedido si no hubiera destruido el cristal que controlaba a los otros demonios. Cuando Berna preguntó sobre la gema negra, nadie parecía saber qué era, lo que lo llevó a preguntarse si ese objeto aparecía en el juego. Agradeció a Mael, quien se quejó de lo difícil que había sido evacuar la escuela.
Explicó que solo logró hacerlo diciendo que tenía que entregar las cartas de Berna, lo que hizo que todos los plebeyos le abrieran una ruta de escape. Mael admitió que, como fue criado como plebeyo, no sabía cómo rechazar invitaciones de aristócratas, ni qué vestir o qué etiquetas seguir. Berna, aunque no se consideraba un buen maestro, aceptó ayudar a su amigo cuando regresara a la escuela, dándole algunos consejos. Cuando llegó el día de la ceremonia, todo parecía transcurrir sin problemas. Sin embargo, cuando Berna fue llamado al estrado, le otorgaron el título de vizconde, lo que lo sorprendió enormemente. Días después de la batalla de la Estampida, todos asistieron a la ceremonia de victoria en el Palacio Real. Según Berna, todo parecía estar en orden. El primer llamado fue el príncipe heredero Hubertus, seguido por el padre de Berna, Ingo. Ambos se arrodillaron ante el emperador, quien anunció que recibirían grandes recompensas por sus logros. Además, el emperador otorgó a Berna el título de vizconde. Aunque sorprendido, Berna aceptó y agradeció al emperador por el honor. Todos los nobles y aristócratas observaron con atención al joven de cabello oscuro mientras regresaba a su lugar junto a su padre. Berna no podía evitar reflexionar sobre cómo la comunidad agrícola del mundo era similar a la de la época medieval, mientras que los edificios de la capital real y la ropa de la corte imperial parecían modernos. Se preguntó si esta mezcla se debía a que el mundo era parte de un juego, pero seguía sintiéndolo extraño. Finalmente, el siguiente llamado fue para Mael. Berna pensaba que él debería haber sido el primero en recibir reconocimiento, considerando su contribución. Observó a Mael, pensando que era como una obra de arte y deseando mostrar su lado más impresionante a su familia, aunque sabía que no habrían llegado a tiempo al banquete, incluso si Mael les hubiera informado. El chico y su familia parecían llevarse bien, y Berna se preguntó si hubiera sido posible que asistieran al banquete usando zapatos voladores, como los del juego, aunque no estaba seguro de si ese objeto existía en este mundo. Mientras Berna reflexionaba, Mael regresó, sonriendo, justo cuando el marqués fue llamado ante el emperador. Berna, sintiéndose agotado, decidió desconectarse mentalmente del banquete hasta que terminara. Cuando todos comenzaron a charlar entre ellos, Mael se acercó a Berna para felicitarlo. Sin embargo, Berna sabía que esto era solo el comienzo, especialmente porque los aristócratas no podían apartar la mirada de él, lo que le causaba cierto malestar. Mael lo trajo de vuelta a la realidad preguntándole si era bueno ser reconocido por el jefe de su familia. Berna afirmó que sí, pero mencionó que eso conllevaba una gran responsabilidad. Como estudiante, iba a heredar el título de la familia condal, pero como noble, tendría que gestionar asuntos militares y otras obligaciones. Mael no entendía cómo Berna no quería esa responsabilidad y cómo sus deberes lo obligarían a pasar más tiempo en la capital, además de aumentar el riesgo de morir. Mientras Berna estaba inmerso en sus pensamientos, el marqués se acercó a él. Berna se inclinó y se disculpó por su falta de cortesía, pero el marqués le aseguró que estaba bien, ya que el príncipe heredero le había pedido que no lo culpara demasiado. Ahora el marqués comprendía por qué. El marqués agradeció a Berna por ser un aliado tan valioso para el conde Tefer y expresó su expectativa por sus próximos logros. Berna agradeció el elogio y Mael preguntó de qué se trataba. Berna explicó que había ido directamente a advertir al príncipe heredero sobre la trampa de los monstruos, aunque debía haber informado al marqués primero. Mael preguntó si había sido peligroso, a lo que Berna afirmó que sí, diciendo que no había tiempo para persuadir al marqués. Sin embargo, también señaló que permitir que alguien rompiera las reglas por hacer contribuciones complicaría mantener la disciplina militar, razón por la que seguía disculpándose. Mael comentó que no podía creer que Berna y él tuvieran la misma edad, admitiendo que no habría entendido nada sin una explicación. Berna sugirió que tal vez se debía a que era noble, pero Mael sentía que había algo más en él. La familia Flest se acercó a Berna para elogiarlo por sus esfuerzos. El conde Flest y Hermine se disculparon por su comportamiento previo, lo que sorprendió a Berna. Insistieron en que habían subestimado las habilidades de mando del joven. Aunque el conde debería disculparse directamente con el padre de Berna, quería preservar su honor, por lo que lo hacía en persona. Berna aceptó la disculpa, aunque se preguntaba dónde estaba Tyrone, aunque no pudo preguntar al respecto.
El conde Flest mencionó que a pesar de las tensiones entre territorios, quería mantener una buena relación. Hermine estuvo de acuerdo y comentó que le encantaría hablar con Berna sobre estrategias algún día, a lo que él accedió. Sin embargo, no pudo evitar recordar a la mujer de su sueño mientras Hermine se alejaba. Según su actitud, parecía que la familia Flest ya no lo menospreciaba, y Berna concluyó que sería mejor llevarse bien con los territorios vecinos. Mael notó que Berna parecía tener dificultades, pero el joven afirmó que lo que él enfrentaba no se comparaba con las responsabilidades de Mael. En ese momento, un hombre se acercó a Mael para presentarle a su hija, pero Berna recordó que la niña tenía solo 3 años. Mael rechazó la oferta, pero más personas comenzaron a acercarse, intentando presentarle a sus hijas sin importar la edad ni el hecho de que Mael era plebeyo, ya que lo veían como el héroe. Esto preocupaba a Berna, ya que sabía que esto no habría sido posible si todos los demás estuvieran muertos. Aunque no pensaba que la paz fuera algo malo, reconocía que había cambios significativos respecto al juego. Solo esperaba que el próximo evento ocurriera según lo previsto, incluso si eso significaba que algunas personas del banquete podrían morir. Después de que todos se alejaron de Mael, el chico de cabello corto agradeció a Berna por salvarlo y le ofreció invitarlo a comer algo después. Sin embargo, esto solo era el comienzo. Las misiones de subyugación de monstruos habían aumentado y Berna esperaba que Mael tuviera un desafío difícil por delante. Mientras reflexionaba sobre cómo la impotencia hacía a las personas egocéntricas y cómo él mismo solo había pensado en sobrevivir, sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de una chica que se disculpó por molestarlos. Berna reconoció de inmediato a la persona y se inclinó. Ella le dijo que no era necesario, y Berna la saludó. Se trataba de la princesa Laura, quien, según la historia original, debería aparecer mucho más tarde como la heroína principal. A pesar de su confusión, Laura les pidió a ambos un momento de su tiempo. Los tres caminaron hacia una puerta que daba al exterior, y Berna tuvo que ajustar su vista al cambio de luminosidad mientras Laura los guiaba por los jardines. Mael notó a Berna mirando a Laura y preguntó si ella era una chica bonita. Berna bromeó diciendo que probablemente era una condición para la realeza. Mientras caminaban más profundo en el castillo, Berna notó que estaban entrando en una zona que, según el juego, solo podía visitarse después de que la capital estuviera en ruinas y el palacio medio destruido. Finalmente, llegaron a una estructura detallada que sorprendió tanto a Mael como a Berna por su belleza, ya que era muy diferente de lo que cualquiera de ellos conocía. Cuando se acercaron más, Berna notó que el príncipe heredero también estaba allí, lo que lo dejó aún más desconcertado. Se dio cuenta de que era la única persona presente que no era un personaje principal del juego, lo que lo hizo sentirse fuera de lugar, aunque en apariencia, Mael debería ser quien pareciera ajeno, aunque estaba relajado. El príncipe heredero habló, agradeciendo personalmente a ambos, lo que los tomó por sorpresa, llevándolos a decir que no era necesario. Berna trató de desviar el tema hacia Laura, quien le indicó que tampoco era necesario ser formal, y el príncipe heredero asintió dándole permiso para usar el nombre de pila de Laura. Berna mencionó que no esperaba verla allí y no en el templo de Fenoi, explicando que había oído hablar de eso por su padre, aunque la verdadera información venía del juego. Según la historia original, el templo sería atacado por uno de los 3 generales demoníacos, y ese sería el momento en que Laura y Mael se encontrarían por primera vez. Sin embargo, ahora ya estaban familiarizados, y Berna no sabía si eso era bueno o malo. El príncipe heredero, Hubertus, explicó que Laura había recibido un oráculo y había regresado para informarlo. Esto confundió a Berna, y el príncipe heredero añadió que el oráculo indicaba que el rey demonio había resucitado. Mael preguntó si eso era cierto, y Hubertus respondió que el oráculo era verídico, pero que aún no había suficiente información para confirmar la resurrección. Berna consideró que esta información era confidencial. Hubertus explicó que un antiguo reino había sido destruido por el rey demonio, y aunque las ruinas de ese reino aún existían, muchas personas consideraban al rey demonio como un cuento de hadas. Laura añadió que había diferentes niveles de oráculos y que solo los oráculos podían entenderlos completamente. El nivel más alto había sido quien respondió, lo que justificaba su presencia allí.
Berna no sabía si Hubertus creía en el oráculo, pero él mismo lo reconocía debido a la batalla anterior. Sin embargo, no entendía por qué él y Mael estaban allí. Hasta que Laura explicó que el oráculo también mencionó que el héroe jugaría un papel importante en el futuro, lo que confirmó las dudas de Berna. En este mundo, un héroe era reconocido por sus habilidades más que por derrotar al rey demonio, como en el juego. Aunque los caballeros habían sido aniquilados, no significaba que la fuerza militar fuera nula, ya que las órdenes de subyugación recaerían inmediatamente en Mael. Berna supuso que este oráculo también habría sido transmitido al emperador, aumentando la importancia de Mael en los eventos futuros. Masle se embarcó en un viaje para derrotar al rey demonio, pero Berna todavía tenía una pregunta: ¿por qué el príncipe heredero lo había llamado? Hubertus explicó que quería que Berna sirviera como un puente y una muralla para Mael. Esto confundió también a Masle, mientras Berna señalaba que aún no se había anunciado públicamente ningún oráculo. Sin ello, sería extraño que un plebeyo como Masle fuera convocado repetidamente por la familia real. Berna razonó que, si el príncipe heredero hubiera muerto en batalla, la resurrección del rey demonio en presencia del héroe habría sido más creíble, y nadie habría cuestionado si el rey convocara o hablara con Mael. Sin embargo, Berna sentía que la situación era en parte su culpa. Hubertus aseguró que él y los demás confirmarían si la resurrección era real, mientras mantenían un contacto cercano con Mael. A pesar de los cambios en el escenario, Berna se sintió aliviado de que la familia real todavía reconociera al héroe como clave. Masle comentó que no era extraño que Berna estuviera en el castillo o hablara con él en la academia, pero no entendía el significado de muralla. Berna explicó que era similar a cuando tenía que proteger a Mael de los nobles que intentaban involucrarse con él. Actualmente, la familia real no tenía autoridad para reclamar al héroe, por lo que no podían detener a otros países o nobles que quisieran apoderarse de él. Berna aclaró que si Masle se relacionaba con los nobles, tendría que negociar con ellos en situaciones de emergencia, lo que no garantizaba que estas familias fueran comprensivas. Hubertus sugirió que Berna nombrara a Masle como su subordinado, pero Berna se negó rotundamente, explicando que, como amigos cercanos, eran iguales. Prometió seguir las órdenes de la familia real y cooperar con Mael, pero no cambiaría su relación a una jerarquía de superior subordinado. Además, Berna sabía que esa posición podría ponerlo en peligro de ser asesinado en conflictos políticos, especialmente como posible amante de la princesa y aliado clave en la derrota del rey demonio. Hubertus insistió, sugiriendo una relación jerárquica solo en asuntos militares. Berna se dio cuenta de lo terco que era el príncipe, quien parecía más interesado en proponer opciones que en imponer órdenes, tal vez intentando ver si Berna quería monopolizar al héroe. Sin embargo, Berna mantuvo su posición y se negó nuevamente. Aunque había seguridad al tener un líder inteligente, situaciones como esta seguían poniéndolo nervioso. El príncipe heredero finalmente aceptó y pidió a Berna que apoyara las actividades de Mael en la capital real, algo a lo que Berna no pudo negarse. Reconociendo la relación de amistad entre ellos, Hubertus agradeció a Berna, mientras éste reflexionaba sobre cómo el juego hacía que el héroe enfrentara al rey demonio con pocos recursos. Prepararse mejor era clave para el éxito. Hubertus le dijo a Mael que esperaba trabajar con él en el futuro y se retiró. Berna pensó en lo bondadoso que era el príncipe heredero, preocupado por todos en la academia y enfocándose en esos asuntos en lugar de entrenar o equiparse mejor. Era preferible hacer un amigo inútil de alguien que llevaba el destino del mundo sobre sus hombros. Laura se disculpó por la rudeza de su hermano, pero Berna le dijo que no era necesario. Masle también intentó decir algo, pero Berna lo tranquilizó, haciéndolo retroceder a regañadientes. Berna notó que la relación entre Hubertus y Laura parecía más de padre e hija que de hermanos, debido a su diferencia de edad. De repente, Berna tuvo una epifanía al observar a Mael y Laura. Viendo una oportunidad, se disculpó, diciendo que necesitaba ir al baño, y le dijo a Mael que le dejaba el resto a él. Masle saltó de sorpresa y comenzó a sudar nerviosamente al escuchar que Berna lo dejaba solo con la princesa Laura. Era la primera vez que Berna escuchaba a Mael en un tono tan nervioso. Con una sonrisa, Berna salió del lugar, pidiendo a las sirvientas que lo guiaran al baño.
Ellas aceptaron de inmediato. Aunque se sentía un poco culpable por dejar a Mael en esa situación, Berna estaba interesado en observar cómo progresarían las interacciones entre el héroe y la princesa. Pensaba que aunque era temprano, sería mejor que los dos empezaran a llevarse bien, deseándole suerte a Mael. Berna estaba seguro de que las cosas saldrían bien, considerando la actitud juguetona y ligera de la princesa. Sin embargo, también se preguntó si era demasiado optimista al pensar que la historia principal no había cambiado significativamente. Si el curso del juego se mantenía, la capital real sería atacada nuevamente y el palacio quedaría medio destruido. Mientras caminaba por el edificio, Berna notó su esplendor, pero también reflexionó sobre cómo este lugar sería arrasado en ese escenario y muchas personas morirían. Sus pensamientos fueron interrumpidos por las sirvientas, quienes se detuvieron de repente, se inclinaron y expresaron su gratitud. Esto confundió a Berna, ya que no recordaba haber hecho algo por ellas. Las mujeres explicaron que habían escuchado cómo Berna había detectado la trampa de los monstruos, salvando así a personas queridas para ellas de morir en la batalla. Berna no sabía cómo responder, pero les aseguró que no necesitaban disculparse ni agradecerle. Después de asentir mutuamente, continuaron guiándolo al baño. Tras terminar, Berna se lavó y secó las manos, reflexionando sobre cómo el sistema de suministro de agua y alcantarillado de este mundo era sorprendentemente avanzado. En el juego no se mencionaban detalles como baños, por lo que se sintió aliviado de haberlos encontrado. Sin embargo, comenzó a divagar sobre si la magia podría crear sistemas como ese desde cero. A pesar de que la magia existía, sabía que no era omnipotente. Al igual que los humanos, no podían evitar la muerte. Berna recordó su esfuerzo por sobrevivir desde que recuperó los recuerdos de su vida pasada. Conociendo la batalla de la estampida y otros eventos futuros, había hecho todo lo posible para superarlos, y lo logró en el primer gran obstáculo. Sin embargo, se preguntó si podría haber hecho más, como no dejar toda la responsabilidad en Mael cuando los estudiantes estaban en peligro. Reflexionó si su percepción de este mundo como un juego afectaba sus decisiones. A pesar de todo, Berna reconoció que estaba formando relaciones genuinas con Mael y otros. No podía manejar todo por sí mismo, ni Mael tampoco. Aunque sus acciones quizás no cambiaran nada, siempre se sentía mejor al creer que había dado lo mejor de sí mismo. Incluso en el caso de las sirvientas, aunque su intención principal era sobrevivir, sus acciones resultaron útiles para otros. Esto lo llevó a considerar más seriamente la posibilidad de que su supervivencia pudiera beneficiar a quienes lo rodeaban. Reconociendo que no era tan fuerte como Mael en combate, pero que tenía conocimiento del juego y la influencia de un noble, Berna decidió que no podía dejarle todo a Mael. Era hora de establecer metas más allá de simplemente sobrevivir. Mientras tanto, Mel y Laura estaban solos. La princesa comentó que parecía que Mael y Berna confiaban mucho el uno en el otro, a lo que Mael respondió que le alegraba que ella lo pensara. Confundida por su comportamiento, Laura escuchó cuando Mael le preguntó por qué Berna había rechazado convertirlo en su subordinado. Sorprendida, Laura trató de entender la pregunta. Mael razonó que ser el caballero de Berna podría reducir las intromisiones de los nobles, aliviar la carga de Berna y permitirle acompañarlo en la derrota del rey demonio. Sin embargo, Mael no lograba entender por qué Berna rechazó esa idea. Aunque la propuesta venía del príncipe heredero, Laura explicó que Hubertus quería poner a prueba la codicia de Berna. Comentó que creía que la resurrección del rey demonio era real y que solo el poder de Mael podría resistirlo. La princesa añadió que, si Mael se convertía en el caballero de Berna, este obtendría un gran poder, pero señaló que Berna no era alguien que priorizara sus propios intereses. Sin embargo, muchas personas dudaban de eso y tratarían de usar a Mael, incluido el propio hermano de Laura. Laura se disculpó por lo que estaba a punto de decir y explicó que en el mejor interés del pueblo sería ideal que Mael perteneciera al país y la familia real en caso de emergencias. Algo que Berna comprendía, aunque Laura insistió en que era solo una suposición. La princesa mencionó haber escuchado que Berna quería seguir siendo amigo de Mael, lo que probablemente formaba parte de la razón por la que había rechazado la propuesta. También opinó que era importante evitar relaciones jerárquicas con amigos valiosos, lo que sorprendió a Mael.
Laura fingió tristeza al ver la reacción de Mael, haciéndolo entrar en pánico y disculparse apresuradamente. Ella se rió y explicó que solo estaba bromeando, mientras lo provocaba diciendo que quería acercarse más a él. Esta confesión lo dejó atónito y sonrojado, y cuando la princesa preguntó si no le gustaba, él negó frenéticamente, lo que provocó risas entre los dos. Berna, que había estado escuchando a escondidas, se dio cuenta de que la princesa parecía haberse encariñado finalmente con Mael. Se acercó y se disculpó por interrumpirlos. Laura y Mael lo recibieron con una sonrisa, y la princesa pidió escuchar sobre la historia de cuando Berna y Mael lucharon contra un estudiante de clase alta. Berna miró a Mael con desaprobación por mencionar el incidente, pero Laura aclaró que fue ella quien preguntó. Esto hizo que Berna y Mael se sonrieran mutuamente, continuando su interacción amistosa. Unos días después de la ceremonia, Berna sabía que no tendría una vida escolar tranquila, pero no esperaba encontrarse con nobles que coquetearan con él tan descaradamente como la chica con la que estaba ahora. De hecho, varias mujeres intentaban ganarse su atención desde que obtuvo su nuevo título y poder. Berna trató de rechazar educadamente a la chica y dirigirse hacia la puerta, reflexionando que probablemente su maestro estaba empujando esta interacción, ya que lo había enviado a esa sala. Berna pensó que el verdadero amor no era algo que las hijas nobles pudieran tener, y estaba seguro de que la chica lo había abordado por órdenes de sus padres. Sin embargo, la chica insistió y bloqueó la puerta, impidiéndole salir. Berna pensó que los demás podrían asumir que estaba siendo regañado por un maestro y que no asistiría a la siguiente clase. Afortunadamente había otra persona en la sala. Un hombre saludó a ambos, y Berna se dio cuenta de que la educación para nobles requería cautela. El hombre, llamado Drexler, explicó que estaba allí porque el profesor había pedido una estatua, pero era demasiado grande para moverla solo, por lo que necesitaba ayuda. Esto hizo que la chica se fuera molesta. Berna agradeció a Drexler, quien respondió que no había problema. Berna le preguntó sobre lo que había dicho el profesor, y Drexler explicó que el profesor quería escuchar sobre los demonios de Mael y les permitió usar su nombre si surgía algo. El profesor Leiden, un plebeyo nombrado a petición del príncipe heredero, parecía ser parte de los planes de Hubertus. Esto hizo que Berna se sintiera incómodo, como si estuviera bajo vigilancia, aunque agradecía tener respaldo. Mientras llevaban la estatua, los estudiantes los observaban, algunos con curiosidad y otros con la mirada fija en Berna, algo que Drexler mencionó, pero que Berna prefirió ignorar. Berna pensó que no tenía tiempo para compromisos o matrimonio, considerando estas responsabilidades como problemáticas a largo plazo. Mientras continuaban por los pasillos, Berna preguntó qué harían con la estatua, y Drexler explicó que de alguna manera estaban siendo evitados de una buena manera. Berna y Mael terminaron de llevar la estatua al aula. Poco después, Mael comentó su cansancio por el trabajo que habían estado haciendo en clase, aunque faltaba poco para que terminara. Berna notó las miradas de los demás estudiantes, y para tranquilizar a Mael, le ofreció que podía quedarse en su dormitorio si necesitaba descansar, lo que sorprendió al chico de cabello corto. Berna le entregó la llave, y Mael, agradecido, la aceptó. Mael le preguntó qué haría después de clase, y Berna explicó que iría al castillo para recibir una breve explicación antes de regresar a su casa para prepararse. Mael, mientras seguía escribiendo en su libro, mencionó que quería presentarle a alguien, Rugan Leiser. Este personaje era conocido por Berna del juego como el compañero de Mael tras la batalla de la estampida. Aunque esta vez parecía que solo Rugan se reuniría con Mael, Berna no encontró razones para rechazar la invitación. Cuando el timbre sonó, Mael cerró su libro y de manera dramática abrió una ventana y saltó por ella, dejando atónitos a estudiantes y profesores por la altura desde la que saltó. Berna corrió por los pasillos, sabiendo que Mael probablemente estaba en el centro de atención. Aunque sabía que el héroe sobreviviría, no pudo evitar preguntarse cuándo fue la última vez que corrió así por un pasillo. Al llegar a casa, Norbert lo recibió y le preguntó cómo había ido la visita al castillo real. Berna, aún sin aliento, hizo una mueca al recordar la cantidad de esfuerzo físico que había requerido. Comentó que estaba aliviado de no tener que ir al castillo con frecuencia
y le dijo al mayordomo que haría una lista de cosas para prepararse para el trabajo. Al preguntar por su padre, Norbert le informó que aún no había regresado, algo que Verna esperaba considerando las consecuencias de la batalla anterior. Verna pidió a Norbert que pasara un mensaje que escribiría más tarde, y el mayordomo accedió. Luego, Norbert le ofreció comida, pero Verna respondió que iría a entrenar y preferiría que le llevaran la comida a su habitación. Mientras se iba, los sirvientes le dijeron que no se excediera, a lo que Verna los tranquilizó diciendo que solo quería despejar su mente. Los sirvientes, preocupados, comentaron entre ellos sobre la dedicación de Verna, mientras Norbert sonreía al ver la actitud de apoyo hacia el chico. Ya afuera, Verna reflexionó sobre cómo las cosas en el castillo real y la academia eran manejables. Sabía que podría escapar fácilmente de las responsabilidades si lo necesitaba, pero Mael pronto partiría en su viaje para derrotar al rey demonio. Aún le resultaba extraño estar en contacto directo con el protagonista del juego, y además, ver que personajes como Laura hablaban con voces que recordaba de su vida pasada. Desde su reencarnación, Verna se había esforzado por no olvidar sus recuerdos, escribiéndolos y quemándolos en diarios. Esta información había sido útil hasta ahora y seguiría siéndolo mientras el escenario original se mantuviera. Sin embargo, seguía sintiéndose insatisfecho. Había aprendido muchas cosas nuevas desde su llegada. La existencia de nobles, pueblos no mostrados en el mapa del juego, sistemas de agua y alcantarillado, piedras mágicas, entre otras. Verna pensó que tal vez esos detalles no eran relevantes para el juego, pero aún estaba desconcertado por la piedra negra que Mael había obtenido, un elemento que no recordaba del juego. A pesar de su esfuerzo por entender este mundo, no lograba conectar los puntos. Aunque las cosas parecían cada vez más complejas, Verna decidió no obsesionarse y enfocarse en resolver lo que estuviera a su alcance en ese momento. Sabía que los asuntos por enfrentar solo aumentarían en el futuro, y era crucial actuar rápidamente. Necesitaba obtener permiso de un grupo de comerciantes y redactar un informe completo dirigido a su padre y al príncipe heredero. Además, debía estudiar más ahora que tenía acceso a más documentos. Había mucho por hacer, pero planeaba pedir consejo más tarde y prepararse para la reunión con Rugan, programada para el día siguiente. Verna continuaba inmerso en sus pensamientos mientras entrenaba, hasta que su madre lo interrumpió con un grito, recordándole que se suponía que iba a tomárselo con calma. Se disculpó, y su madre le insistió en no preocupar a los sirvientes, especialmente después de haber estado dormido durante varios días. Verna se disculpó nuevamente, intentando pedir más tiempo para entrenar, pero ante la mirada firme de su madre, decidió obedecer y terminar por ese día. Había muchas cosas que no entendía de ese mundo, pero algo era seguro. Intentar enfadar a su madre era aterrador. Hermine estaba sentada en un patio cuando su hermano Tyrone apareció usando solo una bata de baño. Explicó que iba a entrenar, ya que no había garantía de que la próxima batalla no ocurriera, y necesitaban cumplir con su deber como caballeros. Hermine mencionó que a él se le había asignado la reconstrucción de la fortaleza de Vala, pero parecía que la responsabilidad había pasado al marqués, a quien debían recibir una vez que llegara. Tyrone le preguntó si ella quería ir, a lo que Hermine respondió que lo haría si tenía tiempo, insinuando que quería saber si cierta persona estaría presente. Tyrone confirmó que sí, pero ella dejó la decisión para después. Mientras tanto, varios hombres perseguían a alguien a caballo, y esa persona era Verna, quien intentaba mantenerlos a raya con tácticas grupales. Les preguntó si no era como en la batalla de la estampida, haciendo que todos reflexionaran sobre los errores que habían cometido y cómo corregirlos. Mientras conversaba con Max, Verna le sugirió que se encargara cuando él no estuviera. Max ayudó a Verna a desmontar y le recordó que debía entrenar más a su caballo y ser más cuidadoso al atacar. Verna suspiró y aceptó. Poco después, Augen se acercó a Verna y lo retó a un duelo. Los dos se enfrentaron, pero Verna no logró acertar ningún golpe al hombre más grande. Tras muchos intentos de esquivar, Verna cargó hacia adelante y logró acercarse lo suficiente para alarmar a Augen, quien, con un solo movimiento, lo mandó al suelo. Augen elogió a Verna por haber mejorado, aunque a Verna le pareció un comentario sarcástico. Al ser ayudado a levantarse, sintió que debía alcanzar el nivel de los caballeros de su familia.
Barsi se acercó a Verna para sugerirle mejoras en su forma de luchar con la lanza, pero Verna seguía sintiendo que no podía ganar, preguntándose si era porque era una persona común. Tras ser curado, los demás le dijeron que debía marcharse, y Verna comenzó a prepararse mientras reflexionaba sobre lo que podía hacer para mejorar. Finalmente, se reunió con Rugan, quien rápidamente notó que Verna no era el típico noble arrogante, tal como Mael había dicho. Verna sabía que Rugan era un personaje diseñado para detestar a los nobles, por lo que era positivo que Mael estuviera presente para facilitar la interacción. Rugan mencionó que había escuchado hablar de Verna por parte de Goski, lo que sorprendió al joven. Recordó que el capitán mercenario Rin también había elogiado sus habilidades como lancero, algo que lo impactó, especialmente tras su derrota ante Augen ese mismo día. Verna agradeció el elogio, sintiéndose genuinamente feliz, ya que eso le daba motivación para mejorar. Mael comentó que Rin no solía dar cumplidos fácilmente, lo que significaba que era cierto y que Verna debía tener confianza en sí mismo. Verna recordó que Rugan tenía una habilidad para dominar todo tipo de armas y, aunque no estaba al nivel de Mael, era un personaje popular entre los jugadores. Rugan admitió que Verna era diferente de lo que había imaginado, lo que confundió a Verna, aunque rápidamente dejó de lado el comentario mientras continuaban comiendo y bebiendo. Rugan preguntó cuáles eran las verdaderas intenciones de Mael y Verna, ya que el esfuerzo de convocarlo claramente tenía un propósito. Los dos chicos intercambiaron miradas antes de preguntarle a Rugan si un mercenario y aventurero podía guardar secretos, a lo que Rugan afirmó que sí. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más aventuras como esta, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar tus comentarios aquí abajo. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo estas increíbles historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura.